a raíz del taller que les dejé. Entonces, si quieren, vamos abordando esas dudas y luego yo trabajaré algún par de problemas más del taller. ¿Listo? Entonces, quedo atento. Bien, ¿cuáles son las dudas, muchachos, sobre el taller? Estoy grabando ya y estoy grabando, sí, estoy grabando la clase, ¿listo? Muy bien, entonces denme un segundo, yo reviso acá. Bien, Valentina, adelante. Buenos días, profe. Mi Buenos duda días. es sobre el punto 12, porque dice que el colateral es equivalente a la cuota inicial. Entonces, la primera cuota sería de 120 millones. Y la otra duda es que el costo del seguro dice que es, bueno, aparece el valor mensual por millón, pero ese valor se pagaría también al inicio o se paga así como que en la cuota de cada mes. Bueno, listo, Valentina. Entonces voy a aprovecharme de ese problema para explicarles todos los conceptos que hay allí. No voy a usar el mismo problema, voy a usar uno que me voy a inventar en este momento, listo, y con ese vamos a trabajar. ¿Ok? Para que quede, digamos, la misma base. Muy bien, entonces permítanme, voy a compartir la pantalla con ustedes. Un segundo. Ya está, ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Bien, entonces, pueden ver mi pantalla, ¿me confirman, por favor? ¿Sí se puede ver? Perdón, ¿pueden ver mi pantalla ahí? Sí, Sí. profe. Bueno, perfecto, listo. Entonces voy a hacer esto con un ejemplo que me voy a inventar para que ustedes lo tengan claro, ¿ok? Entonces, típicamente una de las operaciones financieras más comunes es un crédito, como lo conocemos, un préstamo normal. Entonces, en esos préstamos básicamente establecemos los siguientes parámetros. ¿Listo? Voy a ponerlo en estos términos. Entonces, un parámetro típico es el parámetro del valor, obviamente, que requerimos de préstamo, ¿cierto? El valor requerido. ¿Ok? Entonces, ese valor requerido, voy a suponer para efectos de este problema que me estoy inventando, que tú necesitas 100 millones de pesos. ¿Sí? 100 millones de pesos para desarrollar algún tipo de proyecto, inversión o lo que ustedes quieran vincular ahí. Muy bien, es muy común, por ejemplo, es muy común que en términos, digamos, de créditos bancarios y financieros se hable entonces de los colaterales. El colateral, básicamente, el colateral es una garantía que yo espero tener cuando presto dinero, y esa garantía está asociada al hecho de que yo no te presto todo lo que tú necesitas. Entonces, ese valor requerido, por ejemplo, en este caso es 100 millones. Y si a mí me exigen un colateral del 20%, lo que me están diciendo entonces es que no me van a prestar 100 millones, sino que me van básicamente a prestar el equivalente al valor requerido menos el colateral. Me hago entender. ¿Por qué motivo? Porque, digamos, voy a ponerlo aquí, préstamo que me van a desembolsar, sería básicamente igual a estos 100 menos estos 20, ¿ok? Entonces, ¿qué es el colateral? El colateral actúa como una garantía, ¿me entienden? De esa forma, yo lo que estoy diciendo aquí es, miren, yo requiero un valor de 100 millones de pesos, tengo un colateral del 20%, entonces necesitaría tener 20 millones de pesos de cuota inicial, pero esos no van a entrar dentro de mi modelo de préstamo. ¿Por qué no entran dentro de mi modelo de préstamo? Porque simplemente yo tengo que pagar esos 20 millones de pesos y a mí lo que me van a prestar es 80 millones de pesos sobre un activo, un bien que vale 100. ¿Me hago entender? Entonces, el colateral es la diferencia entre el valor comercial de una garantía menos el préstamo que me conceden. ¿Listo? A eso le llamamos colateral. Es la diferencia que hay entre el valor, digamos, de la garantía. ¿Sí? Cuando me refiero a garantía, por ejemplo, en el caso de este tipo de bienes, es una garantía hipotecaria menos el valor del préstamo. A eso se refiere la palabra colateral. Entonces,
como están viendo aquí ustedes, me van a prestar 80 millones de pesos. ¿Listo? Eso es lo que me van a prestar. Entonces, normalmente lo que me dicen ahora, en consecuencia, ¿cierto? Es que me dan una tasa de interés, seguramente. Y me dicen, bueno, esa tasa de interés va a ser, qué sé yo, voy a poner aquí cualquier tasa, el 1.2%, ¿sí? Mensual. Me van a dar también un plazo. Voy a suponer aquí que ese plazo, por ejemplo, son 60 meses. ¿Sí? Y ya está. Y eso me permite entonces calcular una cuota, hasta allí. ¿Cierto? El cálculo de esa cuota es básicamente calcular un valor uniforme que depende de una cantidad inicial, que en este caso es el valor del préstamo, de esta tasa que me han dado y de este plazo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso en Excel? Muy sencillo, hay una función en las financieras que se denomina pago. La pueden ver aquí, ¿cierto? Entonces, en pago, básicamente se establece una tasa, se establece un número de periodos y se establece un valor del crédito. Observen que el valor del crédito es el valor de la garantía menos el colateral. ¿Listo? En este caso particular, entonces, nos ha dado que la cuota de crédito es de 1.878.000 pesos. Voy a ponerla aquí para que me quede una vez en positivo, que la necesito es positivo, y esa sería mi cuota mensual, hasta allí. Esa cuota mensual, observen bien, no incluye algo que es muy común, y es que no incluye seguro. Ese seguro se denomina seguro de vida deuda. ¿Listo? Que es otro costo adicional que se está planteando allí. Listo, entonces, típicamente, ¿qué es lo que sucede? Lo que normalmente se establece, entonces, es que el seguro de vida de deuda se establece como un valor adicional, ¿sí? Y se paga en forma mensual. El seguro de vida de una deuda normalmente se paga como un valor adicional en forma mensual. Ahí les dijeron que es un porcentaje sobre millón, pero simplemente esto lo que pasa es que se va a adicionar, ¿me entienden? Al valor de la cuota. Entonces, sea como sea que lo calculen, por ejemplo, si esto me dio, diga usted, el seguro me dio un valor de 34.000 pesos, ¿sí? Estos 34.000 pesos son pesos mes, de tal forma que tu cuota con seguro será igual a esta cuota más este valor que tengo aquí, a 1.912.000. O sea que esta será la cuota incluido seguro. ¿Ok? No recuerdo, no tengo aquí a la mano qué decía el problema. En términos prácticos, me imagino que indicaba calcular el valor, el costo financiero incluido el seguro, ¿cierto? Sí, profe, y también decía algo sobre, bueno, calcular la cuota y Ajá. después si de pronto se da el caso de que los ingresos sean insuficientes para cumplir con esa cuota, también considerar cuotas extras Listo. Entonces en vamos el a pago. hacer, perfecto, muchas gracias. Entonces voy a hacerlo aquí con todos esos elementos. ¿Alguien me preguntó algo más? Sobre este punto tengo una Yo, mano. profe, Ah, dale, María Paula, adelante, sí. tengo una pregunta con respecto al seguro. Ajá. ¿La cuota de ese seguro cambia cada mes según el saldo que debo? Muy bien, así es normalmente. Ajá, así es normalmente. Entonces tú vas calculando, digamos, el valor del saldo en términos de millones y vas ajustando entonces el valor de la cuota. Eso es lo típico, ¿sí? Eso es lo típico. Yo aquí lo estoy haciendo de una manera más sencilla, ahora lo hacemos, pero, ¿sí? Por ejemplo, yo no- ¿cuánto era la cotización de seguro que tenían allí? Por favor, me la dan. Profe, pues dan dos valores. Para el grupo 1, que Ajá, es de personas menores de 74 años, aparece 1.087 pesos. por millón. El grupo 2, 1.840 pesos. Mil, mil, bueno, tomemos uno cualquiera, voy a tomar 1.840 pesos. ¿Listo? Y estos son pesos por millón, ¿no? ¿Está claro? Pesos por millón. ¿Listo? Ok. Entonces, miren, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a quitar de aquí la cuota seguro y voy a hacerlo teniendo en cuenta estos parámetros que yo he definido aquí para que los veamos claros en el crédito. Antes de seguir, creo que había otra inquietud. María Catalina. Sí, adelante. Ahí cuando dice construir el plan de amortización, es hacer, digamos, todo lo que debe pagar mes a mes en cada cuota. Sí, O sea, el plan de amortización es obligatorio, es lo que te tiene que entregar un banco cuando tú haces un préstamo. Y es lo que voy a hacer a continuación. ¿Listo? Entonces, en el plan de amortización, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, observen que, miren lo que voy a hacer. Voy a construir esta tabla, y es una tabla donde voy a poner todos los elementos que tienen que ver con el crédito. Ustedes saben que cuando uno tiene un crédito, uno va pagando unas cuotas.
¿Listo? Y esas cuotas contienen capital y contienen intereses. ¿Listo? Entonces voy a hacer el plan de amortización de conformidad con esto. ¿Ya? ¿Me siguen allí? ¿Sí? Listo, entonces observen bien. Este es un crédito que va hasta ¿cuánto tiempo? 60 meses, el que yo estoy poniendo aquí en mi ejercicio. ¿Ok? Entonces arranco aquí diciendo, digamos, la primera columna de esta tabla, plan de amortización, básicamente serán los 60 meses. ¿Ok? Eso es lo que acabo de poner allí. Entonces, el saldo de ese crédito en el año mes 0, pues obviamente va a ser el valor total del crédito, es decir, lo que me prestaron, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo, 80 millones de pesos. La primera cuota que voy a pagar, y aquí estoy haciendo cuotas sin seguro por ahora, la primera cuota que voy a pagar, ¿cuál es? La primera cuota que estaría pagando sería este valor que hemos calculado acá arriba, miren, de 1.878.000, ¿ok? Lo voy a fijar porque siempre va a ser la misma cuota en este caso particular. Entonces he calculado la cuota inicial, 1.878.000 corresponde al mes 1. Se dan cuenta que la primera pregunta que me hacían, los 20 millones no tienen nada que ver con el crédito, los 20 millones son el colateral de esta obligación. ¿Qué hago entonces a continuación? Calculo los intereses en esa cuota y esos intereses dependen del saldo del periodo anterior, por eso lo estoy tomando allí, miren. Saldo del periodo anterior y lo estoy multiplicando entonces por la tasa de interés. ¿Listo? ¿De dónde proviene entonces? Miren que me acaba de dar 960.000 pesos. Me van siguiendo todo, ¿cierto? ¿De dónde proviene esto entonces? Proviene de aquí. Proviene de tomar el saldo del periodo anterior por una tasa de 1.20 y es una tasa fija, que es lo que estoy planteando allí. ¿Listo? ¿Es claro de dónde salió el 960? Sí, profe. Bien, perfecto. Ok. Dicho eso, entonces, voy a quitar aquí las flechas y voy a calcular ahora la parte de capital correspondiente. Entonces, para eso simplemente tomo la cuota menos los intereses. ¿Ok? Y ahí ya tengo la segunda componente. 918.000 pesos es el capital que tú vas a abonar con esa primera cuota a tu obligación. ¿Ok? ¿De dónde viene entonces esto? Pues viene de aquí, miren. Viene de tomar la cuota y restar los intereses que acabé de calcular. Bien. Dicho eso, entonces, denme un segundito, aquí yo quito estas flechas. Voy a calcular ahora, al cabo del mes 1, después de haber hecho esta operación, cuánto debes de ese crédito. Y ese será el saldo en el periodo 1. Para eso entonces tomo el saldo del mes anterior, miren, 80 millones, que era lo que debías, menos el capital que acabas de abonar. O sea que ahora, en el mes 1, ya debes 79.081. ¿Listo? Esta fila es la fila que contiene toda la información del plan de amortización correspondiente entonces a esa primera cuota que tú acabas de pagar. Voy a hacer la segunda cuota por ilustración y después ya simplemente copio todo esto. Entonces, la segunda cuota, miren bien, la copio. Sería la misma cuota, ¿cierto? Ahí estamos, ¿no? Pero cuando copio, miren, el valor de los intereses, observen que el valor de los intereses cambia, ¿cierto? ¿Por qué cambia? Básicamente ese valor de intereses. Aquí lo pueden ver. ¿Por qué cambiaría el valor de los intereses? Porque se hace con respecto al saldo del periodo anterior, que ya disminuyó porque ya hice una amortización de capital. ¿Lo ven? Se mantiene la misma tasa, pero el saldo cambia. Exactamente. ¿Listo? Entonces, dicho eso, entonces ya puedo quitar estas flechas aquí. Hago lo propio con el capital y observen la relación, ¿cierto? Miren que ya va pasando algo que uno ya empieza a notar. Y es que como va bajando el monto de intereses, la cuota se mantiene fija, pues aumenta el pago de capital. ¿Listo? Y calculo ahora el nuevo saldo. Y ya está. Entonces ya tengo aquí todos mis elementos. Permítanme un segundo. Y ya simplemente los copio en mi tabla. Y ahí ya quedó mi tabla completa. Esa es mi tabla de amortización del crédito. ¿Listo? Como ustedes ven, en el último periodo tiene un saldo de 0 y ya terminó. O sea que esto es lo que le compete al banco. ¿Ok? Eso es lo que le compete al banco. ¿Hasta allí estamos claros, por favor? En esta primera parte. Sí, perfecto. Listo. Ok, entonces denme un segundo. Voy a grabar esto para que quede aquí este archivo como de ejemplo. Casos italianos. Económica, gestión financiera 2022. Listo. Entonces ya hicimos esa primera parte. Entonces ahora viene el tema de los 1.840 pesos por millón. Yo selecciono un grupo de edad cualquiera. ¿Listo? Y voy a calcular entonces el costo del seguro. ¿Sí?
Esos costos de seguro cambian, pues porque obviamente dependen de las cotizaciones de las compañías de seguros. La asegurabilidad no es un tema que tenga que ver con el banco, es un tema que tiene que ver con un tercero, que es una compañía de seguros. Entonces, lo típico que es, lo típico es que ese seguro se cobra básicamente sobre los valores de los saldos, ¿sí? Entonces, y generalmente es por millón. Entonces, digamos que en este primer caso, lo que haríamos es, yo tomo este valor del seguro, ¿cierto? Y lo divido sobre 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces, eso me da, perfecto. Mira, en la cuota 1, escúchenme hasta aquí, vamos a hacerlo. Miren, en la cuota 1, yo estoy prestando 80 millones de pesos, ¿cierto? Y sobre ese valor de 80 millones, o sobre 80, porque es por millón, a mí me estarían cobrando un seguro de 1.840 pesos. ¿Listo? Y ese valor lo voy a fijar. Entonces, lo que voy a pagar de seguro en esa primera cuota, observen bien de dónde viene. Mírenlo, viene de aquí. Viene de pagar 1.840 pesos sobre este valor por millón, expresado en millones. Ese saldo expresado en millones. Pero tomé el saldo del periodo anterior, que es lo que típicamente hacen las compañías de seguros. Entonces, visto de esta forma, ya tenemos aquí el costo del seguro. Y ya puedo copiar ese costo del seguro, ¿cierto? ¿Por qué va cambiando el costo del seguro? Pues porque cada vez la cantidad asegurada es menor. ¿Ok? ¿Hasta allí está claro cómo calculé el seguro? Sí, profe. Perfecto, listo. Ahora entonces calculo un elemento más que se llamará cuota más seguro, ¿cierto? Que finalmente es tu desembolso. Tú quieres aproximarte a cuánto te costó ese crédito, ¿listo? Y eso está bien, eso es un dato muy importante. Entonces, para eso lo que hago es simplemente tomo la cuota y le sumo el seguro. Y ya está entonces lo que pago. Ya está, esa es la cuota más el seguro. Pero el ejercicio, hasta aquí entonces tengo la parte inicial, que es la tabla de amortización del crédito, ¿listo? Y eso es la tabla de amortización correspondiente. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna inquietud, antes de pasar a calcular ahora el costo financiero del crédito teniendo en cuenta el seguro. No, profe, estaríamos bien. ¿Está bien? Profe, Perfecto, dime. ahí nosotros Sí. nosotros escogemos con qué grupo Sí, sí. se hace la parte del seguro. Sí, no tiene problema. Sí, porque eso depende, la asegurabilidad cambia dependiendo de la edad de las personas y de su condición de morbilidad. Sí, eso sí, no es relevante para mí. El hecho es que esté bien hecho el cálculo. Sí, dime. Yo tengo una duda, porque en el problema dice que el esquema de financiación debe considerar cuotas extras. Ya voy para allá, ya voy para allá. Estamos en la primera parte, parte 1. La parte 1 es esto que acabo de hacer, que es el plan de amortización. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, Sí. el paso 1 es, listo. Si yo no tuviera seguros, ¿cuál sería el costo financiero de este crédito? ¿Entienden la pregunta, cierto? Si no me obligan, La cuota. ¿cuánto sería el costo financiero? ¿Qué estoy preguntando? Sumo el total de cuotas y le resto los 80 millones que me desembolsaron. No. Acuérdate que eso no se puede hacer porque estas cantidades están en Ah, periodos de tiempo diferentes. Ujú. El costo financiero es la tasa del crédito. ¿Ok? Entonces, si no hay seguro, el costo financiero es 1.20. Y 1.20 mensual vencido equivale a una tasa efectiva anual de ¿cuánto? Vamos a ponerlo aquí. A una tasa del 15, lo acabo de hacer aquí, miren, del 15.39. Lo que estoy diciendo es que si no hay seguro, ¿cierto? Y yo calculo el costo financiero del crédito, debe darme 1.20 mensual vencido, que es equivalente al 15.39 efectivo anual. Voy a empezar por allí. Entonces voy a calcularlo acá arriba, ¿listo? Voy a ponerlo aquí, miren, voy a llamarlo costo financiero del crédito sin seguro. ¿Sí? Sin seguro. Entonces, ¿cómo puedo calcular esto? Miren que un crédito básicamente lo que hace es que yo tengo un ingreso inicial que es de 80 millones de pesos y voy haciendo unos pagos iguales en todo caso, ¿cierto? ¿Está claro? Que son los pagos de la cuota, ¿cierto? Entonces, Profe. dime.
En ese caso uno podría utilizar la TIR. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer. Puedes usar varias formas de hacerlo, pero voy a usar varios. Voy a usar varios para que lo veas. ¿Listo? Entonces, lo primero, por ejemplo, sería, yo voy a calcular el costo financiero del crédito sin seguro. ¿Listo? Entonces voy a calcular aquí cuál sería ese flujo del crédito. Flujo del crédito. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí, mira. Entonces, el flujo del crédito es el siguiente. Tú vas a recibir ¿cuánto al inicio? Recibes 80 millones. ¿Está claro? Pero vas a pagar cuotas sin seguro de 1.878.000. Aquí sí las necesito negativas porque lo que estoy haciendo es ponerlas como las pondría en el dibujo, ¿cierto? En el diagrama. Yo recibo 80 millones en el mes 0 y luego pago cuotas iguales de 1.878.000 aquí hasta el mes 60. ¿Listo? Ese es el flujo de mi crédito. ¿Ok? Entonces, para calcular ese costo financiero del crédito sin seguro, pues obviamente yo podría hacerlo aquí usando, como está sugiriendo el compañero de ustedes, la tasa interna de retorno. Entonces yo calculo aquí la tasa interna de retorno y ¿qué me acaba de dar? Pues me acaba de dar 1.20%, que es lo que les acabo de decir. ¿Listo? Claro, ¿por qué motivo es así? Pues porque yo ya sabía de entrada que yo calculé estas cuotas con el 1.20, pues simplemente el costo financiero del crédito sin seguro me debe dar ¿cuánto? 1.20%. ¿Listo? Que corresponde a la tasa interna de retorno de este flujo. Esa es una forma de hacerlo y no tiene ningún problema. ¿Ok? Voy a calcularlo ahora de la segunda forma, y es que la segunda pregunta es más importante. ¿Cuál es el costo financiero del crédito con seguro? Teniendo en cuenta el seguro. Entonces voy a poner aquí una columna alterna, miren, que se va a llamar flujo de crédito con seguro. ¿Listo? Vamos a ponerle ese nombre. Flujo de crédito con seguro. ¿Ok? Todos me están siguiendo allí, ¿cierto? Estamos ahí. ¿Hasta ahí va bien? Sí, profe. Bien. Le vamos a poner el flujo de crédito con seguro. Entonces, ¿cuánto recibiste? De nuevo, pues tú recibes los 80 millones. ¿Está claro? Pero ya tu cuota no vas a tener solamente la cuota sin seguro, sino que vas a tomar el flujo completo de la cuota más el seguro. Miren, lo que hice fue traer lo que está en la columna G. ¿Ok? Y ya lo traje. Y voy a hacer exactamente el mismo ejercicio. Voy a calcular la tasa interna de retorno de todos los flujos que corresponden a lo que está aquí planteado. Y eso nos acaba entonces de dar una tasa del 1.38. 1.38, ¿en qué formato está? Mensual. Acuérdense que yo quiero expresar esto en términos efectivos anuales siempre, ¿no? Entonces voy a tomar este valor, este de acá, le vamos a la 12 menos 1, perdón. Este era el de acá, que nos daba 15.38, o sea, sin seguro. Sin seguro. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es que tomo este valor y lo copio. ¿Cuál es el efecto del seguro? Obviamente me encarece el valor del crédito, pues porque es un valor adicional que yo estoy pagando. ¿Listo? Listo. Hasta aquí es la primera parte, no hay cuotas extras. Esto es la primera parte, digamos, del ejercicio y del problema. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta hasta allí. Pero hay una pregunta, en el caso del ejercicio que está en el taller, no hay forma de, digamos, de hacerlo más corto, así, porque por ejemplo dice que el plazo es de 20 años, pero No. la cuota sería mensual, entonces hay que hacer toda la cantidad de meses de esos 20 años. Sí, pero ¿tú viste cuánto me demoré haciendo esto? No, pues de verdad es corto. Sí, no tiene nada que ver, por eso lo tienes que hacer en Excel. ¿Sí? Y además porque los créditos a 20 años sí existen. De hecho, si tú recoges y haces esto a menos plazo, simplemente lo que te va a pasar es que el valor de la cuota te va a crecer. Y a lo mejor ya no tienes capacidad de pago para poder pagar. ¿Entiendes? El problema, por ejemplo, un crédito de vivienda a un plazo corto, lo que te va a implicar son unas cuotas muy altas y eso no las puede pagar la gente. Es decir, no va a tener vivienda simplemente. El plazo no tiene nada que ver en esta decisión. Yo quiero que ustedes tengan claro eso. La decisión se toma en función de ¿qué? En función de la tasa. La tasa es el elemento fundamental. ¿Sí? Usted tiene que buscar créditos que tengan la tasa más baja posible. ¿Ok?
Ahora, el plazo tiene un efecto es en términos de la cuota, no del costo del crédito. El costo del crédito es lo que acabo yo de calcular aquí, miren que se los estoy señalando acá. El costo financiero del crédito es este, ¿sí? Y depende básicamente de su flujo, como ustedes lo pudieron ver ahorita, ¿cierto? El costo financiero se incrementa por el hecho de tener un seguro involucrado. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Profe, yo tengo una duda. Sí. Sino que yo el costo del seguro lo saqué, o sea, lo empecé desde el mes cero No. y lo saqué con el costo del mismo mes, pero se lo agregaba al saldo del mes siguiente. No. No puedes hacer eso. No, el seguro no se agrega al saldo, porque el seguro de hecho se le paga a otra compañía. El seguro te lo cobra el banco, pero es a nombre de otra empresa. Y no puedes pagarlo en el mes cero porque ahí no tienes cuota. Tú empiezas a pagar tus cuotas después de que te desembolsan, o sea que en el mes cero no hay cuota. Vale. Ujú. Sí, sino que como yo lo agregaba al saldo, entonces en el mes 1 yo tenía ese, o sea, los 80 más el seguro. No, mucho menos, porque si se lo agregas al saldo, cuando calculas la cuota, perdón, los intereses, vas a cobrar unos intereses sobre el seguro, y eso no tiene sentido. Ujú. Claro, sí. Listo, gracias. Ok, bien, ¿alguna pregunta más? Profe, entonces lo de cuotas extras. Voy para allá. Ok. Entonces vamos a mirar cuotas extras. Entonces, ¿qué pasa? Date cuenta que aquí nos quedó... Profe, qué pena. Sí. Qué Sí. pena antes de que cambie para otra. Ajá. Aquí yo podría identificar, digamos, cuánto la persona pagaría por, digamos, prestó 80, pero cuánto pagaría en total por ese préstamo. ¿A qué te refieres? ¿A lo que hace mucha gente de coger y sumar esto? Sí, algo así. O sea, a mí me presta el banco 80 millones. Sí. Y en 20 años, ¿yo cuánto tendría, ya pagaría por todo ese préstamo? Pues ese es un cálculo que mucha gente hace, ¿no? Simplemente lo que hacen es coger y sumar esto, pero eso no se debe hacer. Simplemente porque eso, y ya se los he dicho reiteradamente, es decir, coger esto y sumarlo. ¿A eso te refieres, tal vez? Siempre, por ejemplo, el banco me prestó 80 millones, ¿cierto? Sí. Me prestó los 80 millones, Ujú. pero al final ellos tienen que cobrar, digamos, lo que el valor del dinero en el tiempo, tienen que cobrar sus ¿Lo están intereses. cobrando? Al final yo tengo un día pagando, por ejemplo. Sí. Ujú. Sí, ellos se lo están cobrando. O sea, si la pregunta es, ¿tú quieres calcular la suma de todos los intereses pagados a lo largo de los 10, 15 o 20 años? Pues eso lo puedes hacer. Ahora, que ese dato tenga alguna importancia, no tiene ninguna. ¿Por qué motivo? Porque esas cantidades se pagaron en periodos de tiempo diferentes. Hamilton, eso que estás tú planteando es el error de todo el mundo cuando pide un crédito. Que hacen este tipo de razonamientos. Es que si yo hago un crédito a 20 años de 80 millones de pesos, pagué la casa 4 veces. ¿Cuál pagué la casa 4 veces? Simplemente tú tuviste que recurrir al crédito porque no tenías cómo pagarla. ¿Me hago entender? Entonces, Sí, señor. los intereses se recogen aquí. Esto es lo que yo les he dicho reiteradamente, está prohibido en este curso. ¿Por qué está prohibido? Básicamente, porque no reconoce el valor. Esta sumatoria que yo acabo de hacer aquí no tiene ninguna importancia. ¿Por qué no tiene ninguna importancia? Porque son valores que no tienen nada que ver en términos de su capacidad de adquisición. ¿A qué? Me refiero a esto. Pagar en el mes 1 una cuota de 2.025.000 no es igual a pagar 2.025.000 en el mes 60. ¿Sí es claro eso? Sí, profe. ¿Por qué motivo? Porque yo espero que su salario crezca de tal forma que cada vez sea mucho más fácil pagar 2.025.000. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso que me acabas de plantear, yo sí les diría, bórrenlo de su cabeza y hagan el trabajo en sus casas con sus papás, de que eso no se hace, no tiene ningún sentido. El crédito existe básicamente pues porque usted no tiene la plata para pagar un bien, ¿sí? De hecho, si no tuviéramos los esquemas de crédito de vivienda a 15 o a 20 años, simplemente la vivienda no se movería. Porque la gente no tendría cómo pagar viviendas. Y obviamente, en la medida en que ustedes tengan mejores salarios, van a querer mejores viviendas. Ya no van a querer viviendas de 100, 200 millones, no que lo van a querer de 1.000. ¿Sí? Y para comprar una vivienda de 1.000, pues es difícil que usted con 4 o 5 años de trabajo
logre tener el capital suficiente para desembolsar 1.000 millones de pesos y comprar una vivienda. ¿Me hago entender? Entonces usted recurre a un crédito a 20 años y eso no tiene nada de malo, está bien. ¿Sí? Lo único que tiene que cuidar es que ojalá la tasa sea lo más baja posible. Ese es el elemento fundamental. ¿Listo? ¿Ok? Bien, dicho eso, entonces ya tenemos allí lo que corresponde a este crédito. Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo que yo estoy planteando allí es que eventualmente ustedes no tienen la capacidad de pagar ese crédito. O la familia no tiene, pues porque simplemente esto es una cuota muy alta y eso implicaría dejar de tener otros consumos y otros gastos que son necesarios en la vida, ¿cierto? Entonces aparece la posibilidad de que replanteemos esto teniendo en cuenta cuotas extras. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a copiar esta hoja de cálculo exactamente igual. Ya la copié, ¿vieron? Y ahora voy a agregarle aquí, va a ser un plan con cuotas extras. Entonces vamos a mirar cuál es el efecto de eso. Entonces, típicamente, por ejemplo, y eso no es una regla, entiéndanme, sino que simplemente es como esas cosas que yo llamo leyendas urbanas en finanzas, ¿cierto? Usted no debería destinar más allá del 30% de su ingreso mensual a pagar o cuotas de vivienda o a pagar arriendo. ¿De dónde saqué ese dato? Pues lo saqué simplemente de la historia, ¿sí? Es decir, eso no está en ningún libro, no está en ninguna parte, pero normalmente las entidades financieras cuando prestan para vivienda, pues tienen en cuenta como ese parámetro, ¿me hago entender? Que si una familia se gana 10 millones, pues no se gaste más del 30% de esos 10 millones en pagar o cuotas o arriendo. ¿Sí? ¿Está claro? O sea que eso es como una limitante, ¿me entienden? Que se establece allí. Yo no recuerdo cuál era la del ejercicio, ¿me la dicen por favor? Profe, creo que en el ejercicio no dice esa limitante. No había limitante. Entonces, listo, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a pensar en lo siguiente. Imagínense que yo tengo una familia, tengo un ingreso familiar. Voy a pensar en eso. Una familia que tiene un ingreso familiar de 6 millones de pesos. ¿Listo? Mensuales. 6 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Entonces, esa familia, eventualmente, voy a suponerlo aquí, mire, con esa cuota, voy a hacerlo solamente teniendo en cuenta la cuota aquí con el sin seguro, ¿listo? Entonces, tomando en cuenta esa cuota, si yo divido esa cuota, bueno, voy a hacerlo con el de arriba para que me quede mucho más organizado. Si yo tomo esta cuota y la divido sobre los 6 millones, observen que estoy ahí como en el límite, miren, 31%, entonces uno dice, no, pues está como un poquito apretado, la familia va a tener que destinar muy buena parte de sus recursos, una parte importante de sus recursos a pagar las cuotas del crédito. ¿Listo? Pero está muy ajustado, se dan cuenta, está muy en el límite. De hecho, una familia ya que se gane, qué sé yo, 5 millones de pesos, ya esto ya le parece muy apretado. Ya consume el 37% de los recursos. Y eso sería demasiado. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y una familia que se gane 4, pues observen bien, ya esto es casi la mitad de los recursos. ¿Se dan cuenta? Entonces difícilmente esa familia va a poder sostener un crédito de estas características. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ¿qué posibilidades tienen estas familias? Entonces voy a suponer aquí que yo tengo una familia con ingresos de 4,5 millones. Es decir, que este tipo de crédito le estaría representando un compromiso del 41.74% del ingreso familiar. ¿Ok? O sea que pagar las cuotas mensuales representarían cerca del 41.74% de su ingreso mensual. ¿Ok? O sea que sería un compromiso muy alto. Entonces la familia dice, no, yo quiero comprar mi vivienda, comprar lo que vaya a comprar, pero no quiero limitar mis otras actividades. Entonces, la familia, por ejemplo, voy a suponer, plantea lo siguiente. Dice, bueno, vamos a poner un límite y establece el siguiente límite. Dice, yo no voy a destinar más allá del 25% de los ingresos familiares, a pagar cuotas. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos establecen un límite en cuota más o menos de máximo, un límite en cuota
de 25%. O sea, ellos dicen, yo estoy dispuesto a pagar máximo cuotas de 1.125.000, no cuotas de 1.878.000. Me van siguiendo en la idea, ¿cierto? Y eso es un ejercicio simplemente para pensar cómo debería uno plantearse esto. Entonces, ¿de qué forma yo puedo, manteniendo el mismo plazo de los 60 meses en este caso, acceder a cuotas de 1.125.000? Eso es lo que tengo que ver si es posible o no es posible hacerlo, ¿sí? O la familia podría decir, no, yo no quiero comprometer más allá del 25 o no quiero comprometer más allá del 30. Ustedes lo definen, eso no es importante acá. Yo lo que quiero mostrar acá es el efecto de las cuotas extras. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Dicho eso, entonces, esta familia que no puede pagar 1.878.000, pero que sí podría pagar con algo de esfuerzo 1.350.000, va a tener que hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a proponerlo aquí. Bien. Existe la posibilidad entonces de comprometer unas cuotas extras desde el principio del crédito. Bien. Voy a suponer que esas cuotas extras aquí, por ejemplo, en el caso del ejercicio que yo tengo aquí, las puedo comprometer cada 6 meses. ¿Por qué cada 6 meses? Pues porque voy a pensar que esas cuotas extras estén asociadas, por ejemplo, a las primas que recibe la gente. ¿Sí? ¿Les parece? Voy a ponerlas acá. Entonces voy a poner que cada 6 meses hay una cuotica extra. Voy a ponerlas aquí en el mes 18. Luego pongo otra acá en el mes 24 y pongo otra por acá en el mes 30. Vamos a empezar con 5 a ver cómo nos va con 5. Es decir, observen bien que no hay extras aquí en el mes 1, tampoco en el mes 2, ni en el mes 3, ni en el mes 4, ni en el mes 5, pero sí va a haber una extra aquí. ¿Listo? Estamos proponiendo un plan de cuotas extras. Entonces, ¿de qué monto van a ser las cuotas extras? Voy a suponer que esas cuotas extras, por ejemplo, son iguales a un valor de sueldo. ¿Sí? Estoy poniendo aquí 4,5 millones. Esta familia se compromete a pagar en este mes 6 4,5 millones. ¿Listo? Entonces, dicho esto, voy a copiar este mismo esquema hacia adelante. Miren. Entonces lo copio aquí, lo vuelvo a copiar, ¿sí? Si quieren, comprometamos más cuotas extras y vamos mirando el efecto. Hasta allí puede ser. Entonces, estoy comprometiendo ¿cuántas cuotas extras? Miren, una en el mes 6, otra en el mes 12, otra en el mes 18, otra en el mes 24 y otra en el mes 30. 5 cuotas extras de 4,5 millones. ¿Y qué es lo que quiero hallar ahora? Es cuál es el efecto de tener esas cuotas extras dentro del plan de pagos. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Calcular cuál es el efecto de esas cuotas extras dentro del plan de pagos. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Hasta allí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Lo de las cuotas extras, el 1.878.000 ya vendría incluido en los 4.500.000. No, para allá voy. Es una adicional. Es una adicional. O sea que el valor que yo pagaría aquí va a ser la suma de esto más otra cosa. Pero es que yo no he calculado todavía el valor de la cuota. Este valor de cuota tiene que cambiar porque acabas de proponer unas extras desde el inicio. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos a recalcular todo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Okay, profe. Entonces, mira que yo estoy comprometiendo en este plan 5 cuotas extras. ¿Una cada cuánto? Cada 6 meses. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer inicialmente es calcular el valor presente de las cuotas extras. Comprometidas. ¿Listo? ¿Sí? Perdónenme un segundito. Vamos a calcular el valor presente de las cuotas extras comprometidas. Ok, entonces, calculado ese valor presente, ¿qué hacemos? ¿Por qué necesito calcular el valor presente de las cuotas extras comprometidas? Pues porque tú estás generando un compromiso de pagar unas cuotas extras. ¿Listo? Tú las vas a pagar en diferentes periodos de tiempo. Entonces lo que voy a calcular es cuánto aportan esas cuotas extras pagadas en diferentes periodos de tiempo en el momento inicial. ¿Cuánto aportaría? ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, para hacer eso, puedo usar aquí esta función que se llama valor neto actual de las financieras, miren, BNA, y esa me pide una tasa. ¿Cuánto era mi tasa? ¿Se acuerdan? Era 1.20. Esa tasa no cambia. ¿Listo? Y aquí donde dice valor 1, voy a seleccionar todos los pagos de extras que yo realizo.
Miren que ya tomé todo el flujo de extras, teniendo en cuenta los ceros incluso. ¿Listo? Y esto significa que, miren, yo estaría comprometiendo 18.245.000. Observen algo que voy a mostrarles. Si yo simplemente tomara esto y lo sumo, que es lo que hace mucha gente, pues claro, yo estoy dando 22.500.000, pero los está dando en 5 cuotas extras. O sea que el valor que eso representa en términos presentes es 18.245. ¿Sí me hago entender? Que es el valor presente del flujo de extras. ¿Ok? Es el valor presente del flujo de extras. Por eso la sumatoria no tiene sentido, porque son pagos que se hacen en diferentes periodos de tiempo. Entonces ya calculé el valor presente de las cuotas extras comprometidas. Miren lo que está aquí. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo decir, bueno, tengo que recalcular el valor de esta cuota. ¿Sí? Eso es lo que tengo que recalcular. Entonces, voy a recalcular en la función pago el valor de la cuota. ¿Se acuerdan lo que era la función pago del ejercicio anterior? Listo, voy a hacerlo aquí. Miren. Tenía, la tasa sigue siendo la misma. Número de periodos no va a cambiar. Pero el valor del crédito ya no sería técnicamente de 80 millones, sino que yo tendría que descontar aquí el valor de esa promesa que tú estás haciendo de pago de cuotas extras, que en presente representan ¿cuánto? 18.245.000. ¿Está claro? Entonces, miren que cuando hago esto, inmediatamente se recalcula el valor de la cuota. Ya bajó de 1.878.000 ¿a qué? A 1.449.000. ¿Listo? Todavía tal vez no me alcanza porque yo le puse un límite en 1.350.000. ¿Eso qué significa? Que tendría que poner más cuotas extras o poner más plata para poder bajar esto por debajo de 1.350.000. ¿Listo? Entonces se dan cuenta que se recalculó todo el plan de pagos. Pero ustedes van a decir, no, pero es que no ha pagado el crédito al final. Claro, ¿por qué no lo he pagado? Porque todavía yo no he sumado estas cuotas extras en el flujo. ¿Dónde las voy a sumar? Las voy a sumar aquí, que es la pregunta que tú me hacías ahora. Entonces, aquí en el periodo 6, ¿cuánto debo sumar? 4,5 millones, ¿cierto? Luego debes hacer lo mismo en el periodo 12, míralo. Lo estoy haciendo en cada periodo. Luego lo mismo en el periodo 18. Luego lo mismo en el periodo 24. Luego lo mismo en el periodo 30 y luego hago lo mismo. Bueno, hasta allí comprometí extra. Ya con eso entonces el saldo se corrigió y me quedó como me tiene que quedar. Entonces, mira que con 5 cuotas extras de 4,5 no alcanzas todavía el valor de cuota mensual que tú necesitas. ¿Te das cuenta? Porque tú necesitas que baje a 1.350.000. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué tal si ponemos una cuota extra más? ¿En qué mes? En el mes 36. Y probablemente otra cuota extra más por acá, en el mes 42. Si hago eso, entonces, ¿cómo cambia este ejercicio? Ya cuando calculo aquí el valor presente de mis cuotas extras, observen bien, ya no puede ir solamente hasta aquí, sino que tengo que estirar este flujo hasta la última cuota extra comprometida. Entonces, el efecto ya son 23 millones de pesos. Y miren que automáticamente se recalculó la cuota. ¿Lo ven? Quedó en 1.316.000. Eso sí ya me acomoda, pero entonces debo corregir aquí también nuevamente e incorporar el valor pagado en cuotas extras y ya con eso entonces mi flujo vuelve y queda igual. ¿Cuál es el efecto entonces de las cuotas extras? ¿Para qué las comprometo desde el principio del crédito? Para disminuir el monto de la cuota normal. Entonces miren que lo que acabo de hacer es que una familia que apenas se gana 4,5 millones podría acceder entonces a un crédito de 100 millones en un plazo de 60 meses. El costo financiero del crédito no cambia, sigue siendo el mismo 1,20, ¿ok? Pero tiene que comprometer unas cuotas extras. Uno dice, bueno, ¿cuál es el papel de las cuotas extras? Es el mismo papel de tener una mayor cuota inicial, pero como tú no tienes esa plata al principio, la vas a tener después, tú comprometes en tu plan de pagos las cuotas extras que vas a tener en futuro y eso tiene un efecto obviamente en el valor presente de los créditos y las obligaciones. ¿Listo? Y ahí ya queda el ejercicio resuelto. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta allí. No, profe.
Gracias, Evelyn. Listo. Juan Profe, tiene una pero pregunta. entonces tú Sí. al final terminarías pagando la cuota más el seguro. Siempre, ¿Sí? siempre, sí, eso siempre. Claro. Digamos que aquí ya cuando hago mi cálculo de cuota más seguro, mira que aquí ya se me recalculó, ¿sí ves? Porque es que el seguro no depende de la cuota, el seguro depende es del saldo. ¿Se acuerdan? Del saldo que va quedando. ¿Ok? Ok, profe. Ya aquí se me hizo el cálculo, mira, aquí está, ya está, involucrado. ¿Listo? De hecho, se dieron cuenta que no cambió el costo financiero. ¿Sí se dan cuenta que no cambia? Por tener seguro el costo financiero no cambia. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que las cuotas extras son una manera que uno podría llegar a tener en un plazo, en un monto de crédito, de poder acceder a bienes de mayor valor simplemente comprometiendo cuotas extras que uno va a recibir a lo largo de la vida. Ya está. Yo no tengo la cuota inicial para comprar el apartamento, por decirlo así. Solamente tenía 20 millones y yo, pues para el apartamento que yo quiero y con el salario que tengo no me alcanza. Entonces necesitaría 20 más 23. Estos 23 no los tengo. ¿De qué forma los puedo comprometer? No, es que a futuro yo sí voy a tener unas primas. Mire, pues yo comprometo esas primas a futuro y me hago a ese apartamento. ¿Sí? Ese es el ejercicio que es interesante hacer. ¿Ok? Bien. Listo. Sí, Juan. Profe, ¿uno podría hacerlo con el solver? Como quieras. Sí. Pero usar solver para esto es como usar un cañón para matar una hormiga. Ah, Pero está bien, o sea, Ok, lo puedes hacer, no pasa nada. Ujú, vale, gracias. ujú. Listo. ¿Quién estaba? María Catalina, ¿iba a preguntar algo? Señor. Profe, Sí. al final ya lo último que pide el enunciado es preguntarme cuál sería el valor máximo del inmueble que podría, pues, esta familia, digamos, el caso de la familia que supongamos pues financiar. En- digamos, ahí también hacemos lo mismo como jugar, digamos, cambiando los valores. Claro, pero entonces ahí tienes que pensar algo y es diferente. Es decir, a ver, hay un concepto allí diferente también, porque yo podría decir, mire, yo aquí lo que hice fue ajustar cuotas extras para que me bajara la cuota normal y me quedara por debajo de 1.350.000, ¿cierto? Eso fue lo que yo hice. ¿Sí? Pero también lo que uno podría hacer es, bueno, yo voy a involucrar cuotas extras, no para que me baje la cuota normal, porque yo puedo pagar la cuota normal, pero lo que quiero es un apartamento de mayor valor. ¿Te das cuenta? Ese es otro ejercicio. Es decir, yo no quiero bajar de 1.800.000, yo puedo pagar 1.800.000. ¿Sí? Pero lo que pasa es que no quiero un apartamento de 100, quiero un apartamento de más valor. Entonces la pregunta es si yo, además de pagar la cuota normal, comprometo extras de 4,5 millones, de 5, lo que sea, ¿hasta cuánto me podrían prestar? ¿Sí me hago entender? Ese ejercicio es diferente. Ténganlo allí en cuenta porque ese es importante que lo hagan también. Yo aquí lo que hice fue involucrar extras para bajar la cuota normal. Pero ustedes también podrían pensar en involucrar extras para recibir un monto mayor de crédito al principio. ¿Sí? Aquí Pero cuánto le están prestando. Le están prestando 80 millones. Pero eventualmente, si usted puede pagar los mismos 1.870.000 y tanto que nos daba la cuota anterior, pues usted estaría diciendo, hombre, yo puedo entonces no necesitar un apartamento de 100, sino un poco más costoso. Un apartamento de mejor calidad, digámoslo así. Dime. Pero para eso seguirían teniendo en cuenta, digamos, los límites en los pagos de la familia. Sí, como quieras. ¿Sí? O podríamos suponerlo un límite diferente, o sea, como que si tiene Como una quieras, pero el ejercicio tiene una lógica diferente a la que yo acabo de plantear, ¿te das cuenta? Porque lo que estoy diciéndote es cuál es el valor máximo que te puedo prestar si tú, por ejemplo, dejas la misma cuota de 1.800.000 y pico que yo hice acá y comprometes adicionalmente unas extras. Tú consideras cuántas extras vas a considerar. ¿Ok? Eso, profe, gracias. O sea, el ejercicio cambia un poquito, ¿vale? Cambia un poquito. Las extras o las uso para bajar la cuota normal o las uso para aumentar el valor a prestar. ¿Ok? Bien. Listo. ¿Qué otro punto entonces tenían ustedes allí en dudas, en discusión? Profe,
Yo tengo una duda en el punto 21, en el que, digamos, ahí me habla de obtener 200 puntos básicos por encima de la tasa de mercado. Digamos, ¿esa tasa de mercado sería la tasa de captación de los bancos? Dame un segundo, es que no tengo el enunciado a la mano. ¿Tú lo tienes allí, por favor? Ponme el enunciado a la mano, yo reviso. ¿Tienes el enunciado? Profe, si está hablando, tiene el micrófono. Perdón, sí, se me fue. ¿Tienes el enunciado a la mano, por favor? Sí, profe, es el punto 21. No sé si lo envió al chat. Hazme el favor, si es que no lo tengo a la mano. Dame un segundito, ¿cómo voy a tratar de buscarlo acá? A ver si lo tengo. Un segundito. Un segundo. Aquí creo que ya lo tengo. Espérenme, ustedes son este. Sí, ¿el 21? Sí, profe. Listo, 21. Aquí está, sí. Ajá, esta de papel call, dices. Que se quiere ganar, ¿cuánto? 200 puntos básicos por encima de la tasa de mercado. Ojo con esto. Dice, actualmente la tasa de interés para esta clase de operaciones es del 28 efectivo anual. ¿Ok? ¿Sí? Lo ven ahí, ¿no? Determina el valor que recibirá la empresa por sus facturas hoy si un inversionista decide comprarlas y obtener 200 puntos básicos por encima de la tasa de mercado. La tasa de mercado es el 28 efectivo anual. ¿Sí? No estoy hablando de la tasa de captación. Porque este ejercicio ya te está dando el parámetro de tasa de mercado. Te dice las operaciones como esta. Esto se llama una operación de factoring, venta de cartera. Las operaciones como esta se hacen al 28 efectivo anual. Pero este inversionista en particular dice, yo te compro esas facturas siempre y cuando me des 200 puntos básicos más que esa tasa. O sea que en ese caso la tasa que estaría pidiendo el inversionista sería el 30%. Sería el 30%. Ajá. Así es. Ok. Así es. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno. Perfecto. ¿Qué otro punto, muchachos? ¿Qué otro punto hay allí adicional? ¿Qué otra inquietud tienen del taller? Profe, ¿Quién? yo tengo una duda del Sí, dale, punto, Valentina, adelante. porque pues yo calculé las cuotas con la función de pago, pero ahí nos dice que en 4 meses la cuota es el doble que las demás. Pero ¿En cuál entonces, ejercicio? ¿En cuál ejercicio? el punto 19. Dame un segundo, me ubico en el 19. Ah, sí, ya. Ujú. Entonces nos dice que en esos 4 meses las cuotas es el doble de las demás, pero ahí sería como, o sea, el doble de la cuota que se tenía fija o el doble de la cuota teniendo en cuenta también el interés, Ahí no puedes hacerlo como lo estás planteando. ¿no? No, no puedes hacerlo con la función pago porque justamente te están diciendo esto. La función pago es una función que solamente... voy a hacer ese ejemplo acá, ¿vale? Voy a inventarme un ejemplo acá. Digamos, cuando tú haces la función pago, lo que tienes es esto. Imagínate es esto. Es como si yo tuviera un flujo. Voy a suponer que yo tengo aquí un ejercicio. Vamos a pensarlo a 12 meses. ¿Listo? 12 meses. ¿Ok? Entonces, observa esto. Yo voy a decirte lo siguiente. Vamos a tener como una especie de crédito. Entonces, en ese crédito yo voy a suponer que a ti te pagan, que tú desembolsaste, pediste 100 millones de pesos. ¿Listo? Y lo vas a pagar a un plazo de 12 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que lo vas a pagar a un plazo de 12 meses? Que tú vas a pagar una X, voy a ponerle aquí, X es tu incógnita, porque X es tu valor de cuota, ¿cierto? ¿Sí? Entonces voy a suponer que tú pagas esto de a una X durante 12 meses. Me van siguiendo allí en lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, pero...
Listo. Entonces, si yo hago esto de esta forma, claro, entonces, mira, yo, ¿qué podría hacer? Yo podría decir, bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a hallar el valor presente de todas estas menos unos. ¿Qué te parece? Entonces vamos a poner aquí una tasa para hacer este cálculo. Por ejemplo, la tasa es el 1%. Y ahora voy a calcular el valor presente de esas cuotas. ¿Listo? Entonces, yo hago ese valor presente, míralo acá, lo voy a hacer con la función de BNA. Entonces, la tasa es el 1 y el valor 1 tomo todos mis datos desde aquí, desde el mes 1. Entonces, esto en 0 me da 11.26, pero yo debo entender que es 11.26 X, ¿cierto? Porque depende de X, ¿sí o no? Depende de X. Entonces, observa bien lo que estoy haciendo. Mira, estoy diciendo, pagar día 1 durante todo ese tiempo, 12 meses, implica que en presente esto vale 11.26 X. De tal forma, el valor de mi cuota es ¿cuánto? Es básicamente igual, observa bien, a 100, que fue lo que te prestaron, dividido 11.26. O sea que mi cuota me dio de 8.88. Esto fue lo que tú me estás diciendo que haces con la función pago. De hecho, lo voy a hacer aquí con pago. Mira. Si lo hago con pago, necesito una tasa de ¿cuánto? De 1, un número de periodos, en este caso de 12, y un valor actual de ¿cuánto? De 100. ¿Cuánto me dio? 8.88. ¿Listo? Entonces, la función pago lo que hace es que me ahorra todo esto que yo hice acá. ¿Sí ves? ¿Qué es lo que te está planteando este ejercicio? Te está planteando un esquema de pago completamente diferente, donde te prestan los 100, por decir algo. ¿Sí? ¿Cuánto fue que te prestaron? No me acuerdo. Bueno, digamos que los 100. En el mes 3 te dicen, en el mes 3 usted va a pagar aquí en el mes 1 menos 1, en el mes 2 menos 1. Acuérdese que esto es función de X. Pero en el mes 3 usted va a pagar menos 2. X. En el mes 4, ¿cuánto va a pagar? Menos 1X. En el mes 5, menos 1X. En el mes 6, voy a volver a pagar menos 2. ¿Listo? Y voy a dejarlo así para que les quede diferente el ejercicio. Y lo que sigue entonces es que luego menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, como este esquema de pagos es diferente, aquí tú no puedes usar la función pago. ¿Te das cuenta? Porque aquí hay un valor diferente. ¿En qué momento? En este momento, mira. En este momento hay un valor diferente y en este momento hay un valor diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Llevar todas estas cuotas que dependen de X, ¿a dónde? A presente. ¿Y cómo lo haces? Pues usando la función de valor presente, mira. Entonces, tú calculas aquí el valor presente de esas cuotas. ¿Con qué tasa? Con la tasa del 1, en este caso. Valor 1, selecciono todos mis datos. Y aquí está, ¿esto cuánto me dio? Me dio 13.17, acuérdate, pero X. Entonces lo necesito positivo, entonces simplemente le pongo un menos aquí. 13.17X. Pagar de esta forma, ¿cuántos pagos hice? Hice 14, pero eso en presente, descontados a tasa del 1, significan 13.17. ¿Ok? Y entonces calculo a continuación la cuota. ¿Cómo la calculo? Pues simplemente el valor que te prestaron, que ya está en presente, dividido el valor presente de las cuotas. Y me da una cuota de 7.59. Esto no lo puedes hacer con pago. ¿Por qué no lo puedes hacer con pago? Porque para usar la función pago, estos valores tienen que ser constantes. Y aquí no están siendo constantes por estos valores que yo he puesto aquí. ¿Ok? Esa es la forma de hacerlo. Gracias, profe. Bueno. Me pareció que alguien levantó la mano. María Tatiana, adelante. Profe, qué pena, en el ejercicio 21, como no son periodos constantes, ahí estaría bien usar la función BNA no per. El 21 es el del factoring, no me acuerdo. Sí, está muy bien, ahí lo puedes usar. Ajá. Sí, porque ahí puedes usar, no son periodos constantes entre flujos. Ajá. Pero entonces, como me piden fechas, tengo que poner fechas acorde a los días que dan ahí. Las fechas no importan, porque finalmente lo que Excel hace es tomar las diferencias entre fechas, que son las que te dan estos días. Es decir, tú tienes, actualmente la empresa posee facturas con vencimiento a 30 días, entonces yo podría decir igual hoy más 30 días. ¿Listo? Luego la segunda es igual hoy más 47 días, ¿sí ves? La siguiente es igual hoy más 96 días y la siguiente es igual hoy más 120 días. Listo. Gracias. Ok.
Muy bien, ¿qué otra inquietud tienen? Sí, Juan. Profe, disculpe, sino que en el análisis de los esquemas para compra de vehículo, en el plan 30-70, no estoy muy seguro cómo analizarlo. Yo lo hice como comparando los flujos que me ofrecen el plan de pago versus los flujos que yo tendría si lo pago de contado, y busqué como un precio comercial, pero no sé si eso esté bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, ese ejercicio no tiene parámetros porque tienen que hacer eso. Es decir, usted se lo voy a explicar verbalmente, pero ustedes tienen que expresarlo para poderlo analizar. Usted lo que tiene aquí es lo siguiente. Usted dice, bueno, yo quiero comprar un vehículo. Entonces voy a un concesionario y me aparecen con un plan de pago de estos raros, 50-50, 30-70, el que sea. Dice, sin intereses. ¿Listo? Entonces, eso, sin intereses significa que usted no paga intereses. Si el vehículo vale 100, me dicen 30-70, pues al principio pago 30 millones y un año después pago 70 millones. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es, ¿eso tiene sentido? Pues como que no mucho, ¿cierto? Pues porque el concesionario, ¿por qué va a pensar que recibir 100 hoy es igual a recibir 100 dividido entre 30 y 70? Eso no tiene mucho sentido. Entonces, ahí falta hacer una pregunta. La pregunta fundamental es, bueno, si yo voy al concesionario y le digo, mire, yo no quiero su plan de pagos, ¿sí? ¿Qué descuento me da sobre el valor del carro? ¿Qué descuento me da? Esa es la pregunta fundamental. Ese carro que vale 100 millones, ¿usted me lo deja en cuánto si se lo pago de contado? ¿Listo? Entonces, si quieren, usen este dato, por ejemplo. Cuando yo hice ese ejercicio, porque es de la vida real, eso es de un colega que me llegó allá con el problema al fondo, a decirme que el fondo le estaba cobrando intereses y que él había encontrado un concesionario que no. Yo le dije, ¿cómo le ocurre? Pero pues no me paró muchas bolas. Entonces, este señor, yo le dije, bueno, vamos a averiguar en tu concesionario. Entonces fuimos a averiguar y yo lo primero que llegué al concesionario a preguntar es, bueno, este carro que vale 100 millones, si yo se lo pago de contado, ¿en cuánto me lo da? Y me dijeron, le doy un descuento del 9%. Entonces, si quieren, tomen ese dato. Ahora, con un descuento del 9%, la pregunta de fondo es, ¿me voy con el esquema del concesionario o más bien busco otra manera de hacerme a ese vehículo? ¿Listo? Ese es el análisis que hay que hacer allí. ¿Ya? Ah, vale, profe, gracias. Sino Bueno. que, por ejemplo, yo busqué el valor del vehículo y normalmente comercialmente salía más barato. ¿Cómo así? O sea, el esquema te presentaba 30-70, ¿no? Y pues, bueno, ahí yo creo que también me la embarré porque son periodos de tiempo diferentes, pero digamos que la primera cuota que uno daba, por decirlo así, era de 20 millones y el 70 restante pues eran 50. Entonces uno diría, pues contablemente son 70 millones, pero buscaba yo el valor comercial y digamos que me arrojaba un valor de 50 millones. No es esa la manera. No, porque tienes que hacerlo en el momento en que llegas a comprar el vehículo nuevo. No es el valor comercial. Claro, el valor comercial es otra cosa. Que no eran. Claro, el valor comercial es otra cosa. Los vehículos se deprecian. Es decir, pero eso no es lo que yo te estoy preguntando. Porque claro, es decir, comprar un vehículo es una estupidez desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Eso está claro porque es comprar un activo que se deprecia. Pero bueno, igual, a pesar de que yo te diga eso 500 veces, lo primero que ustedes van a hacer cuando salgan de la universidad es comprar un vehículo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en Cali el transporte no es bueno, por la razón que sea. Entonces van a comprar ese vehículo. Entonces lo que yo estoy diciéndoles, un concesionario les da una forma de pagar el vehículo. 50-50, 30-70, como sea. ¿Ok? Pero usted dice, no, venga, yo quiero ver si hay otro esquema de compra. Entonces yo voy al concesionario y les digo, bueno, si yo les pago el vehículo de contado, ¿qué descuento me da? Para que lo tengan de referencia, más o menos el 9%. Y en algunos casos hasta el 10%. ¿Listo? Entonces, con ese dato del descuento del 9 o 10,
La pregunta de fondo es, ¿me acojo al esquema del concesionario o busco una manera alternativa de financiar el carro? ¿Listo? Eso es. Vale, profe, muchas gracias. Vale. Bien, ¿qué otra inquietud hay? Bueno, muchachos, vamos a hacer algo. Miren, yo todavía no estoy en el país, pues ya les había dicho. Entonces, vayan avanzando en este taller. Vayan avanzando en este taller. Necesito que trabajen más ejercicios en la semana adicionales a los que yo les di. ¿Listo? Y nos vamos a ver el próximo viernes. Seguramente yo voy a tener que programar algunas sesiones adicionales allí en jornadas diferentes para que hagamos como unas jornadas de pues, diferentes, ¿cierto? De atención de dudas y demás, que ustedes puedan ir como profundizando un poco más. Y yo les doy un poco más de plazo para que me lo entreguen, yo no tengo problema con eso, ¿listo? Pero sí necesito que vayan avanzando en el taller, o sea, porque lo que voy a hacer normalmente es que el taller es esto más otras cosas, ¿sí? Es decir, ustedes van a tener que ir haciendo más elementos de estos talleres para poder ir avanzando, digamos, en las temáticas y poder trabajar. Yo sí quisiera hacer unas clases de recuperación del curso, que tengo que programarlas seguramente en horarios de noche, cosas así, para que podamos entonces como avanzar un poquitico en ese sentido. Entonces, vayan avanzando en el taller. La próxima clase seguimos trabajando en taller, en eso es lo que vamos a estar haciendo. La clase próxima pues ya será una clase presencial y demás. Muy bien, alguien me estaba preguntando sobre el semillero, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo creo que lo primero que vamos a hacer del semillero, y básicamente es pensando, digamos, en términos de lo que he visto en el desarrollo del curso y sus actividades, es que haríamos este taller de matemáticas financieras en Excel, ¿ok? Entonces voy a mirar con el grupo el lunes que tengo una reunión, cuál sería como el espacio adecuado para que hagamos ese taller. Listo, que será un taller de 4 o 5 horas donde yo pues, propongo unos ejercicios y entonces vamos mirando diferentes herramientas de Excel. ¿Ok? Entonces eso sería. Si no hay más inquietudes, vayan avanzando en el taller y nos vemos entonces el próximo viernes y trabajamos. Listo, seguimos en estos talleres que vamos. De aquí en adelante todo el tiempo el curso es esto, es un taller, yo les dejo unos problemas, vamos revisando unos conceptos y tal. ¿Ok? Acuérdense que eso no se trata de aprender unas fórmulas, en este curso nada se resuelve así, sino que cada ejercicio es un caso y ese caso hay que analizarlo de conformidad. Sí, María Catalina. Profe, entonces, ¿habría nueva fecha para esta presentación? Sí, yo les doy un poquito más de tiempo, pero también les voy a poner un poco más de ejercicios. ¿Ok? Por eso les digo, vayan avanzando un poco más. Ok. Sí, y a quienes no están en el semillero, pero que quieren pues, asistir, no sé si haya formulario. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que para el tema del taller, que les digo, el ejercicio, lo que queremos hacer de matemáticas financieras, sí, pues creo que lo vamos a hacer en sala de cómputo. Entonces tenemos unos límites de 46 cupos. ¿Ok? A lo mejor programamos un par, pero no más de allí. Es decir, sí le daría como prioridad a los que están en el semillero, obviamente. Sí. En el taller sí, pues porque tengo limitante de cupos, pues eso. Gracias. Vale. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Vayan avanzando en este taller. Este taller tiene muchos elementos. ¿Sí? Digamos que arrancamos con los más sencillos, pero obviamente hay otros elementos allí que recuerden, yo voy a ir explicando y vamos haciendo taller, explicando taller. Sería muy útil que las próximas clases, al menos por grupo, traten de llevar un portátil para que podamos ir avanzando en todos estos temas y desarrollos, ¿ok? Muchas gracias, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el viernes. Cuídense mucho, saludos, que tengan buena semana. Chao. Profe, gracias. Gracias, profe, muy amable. Que estén muy bien. Gracias por la unidad. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien, cuídense.